Lo ¿Lo escuché. escuchó? Sí. Ah, bueno, no, pero se vale, se vale. Es válido. Ok. Bueno, vamos entonces, hermanos. Permítame, yo voy a compartir la pantalla para que comencemos la clase del día de hoy. Ok, déjame ver algo acá. Ok, sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Por qué era importante leer Romanos capítulo 8? Bueno, vamos a... ¿qué pasó? Ok, ya. El proceso de santificación, el Espíritu Santo obrando en el discípulo de Cristo. Es bien importante, hermanos. Una de las preguntas más recurrentes entre los cristianos ha sido, ¿cómo es que obra el Espíritu Santo en nosotros, los discípulos del Señor? ¿Alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Se ha preguntado eso o alguien le ha preguntado a mí, pero cómo es que obra el Espíritu Santo? ¿Cómo piensan ustedes que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros? Transformándonos. Transformándonos. ¿De qué otra forma? Guiándonos, hermano. Espíritu Santo nos transforma, nos guía. Nos A ver, guía, sí. ¿Cómo, hermana Diana? No la escuché. ¿Nos recuerda la palabra? La pregunta. Ah, bueno, nos recuerda la palabra. Muy bien. ¿De qué otra forma creen ustedes? ¿Cómo? Nos consuela. Nos consuela. Santificándonos. Nos da fortaleza. Santificándonos. Nos da fortaleza. Eso es muy bonito, todo lo que ustedes han dicho es muy bíblico. Nos hace morir a las obras de la carne, como dice 8:13. Nos hace morir a las obras de la carne. Okay. Cuando nosotros pensamos en la obra del Espíritu Santo, en nosotros, actuando en nosotros, es ahí donde nosotros tenemos que mirar realmente cómo es que lo hace. Lo que ustedes dijeron es muy cierto, ¿cierto? Él nos guía, todo eso, pero la pregunta es cómo. Entonces esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en las próximas lecciones. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no me quiere dar? Quizás saliendo del modo de Sí. presentación y haciéndolo como lo hace siempre. Porque ahorita Sí. está en modo de presentación ahorita. Sí. Me va a tocar hacerlo de la otra forma. Sino que es que no quería que fueran leyendo, que se adelantaran a la lectura. Eso es lo que no quería. Ok, tampoco es. Bueno, la respuesta a esta pregunta es muy, pero muy importante, pues nosotros necesitamos saber de qué forma ha actuado el Espíritu Santo en la vida de los discípulos, pues como lo hizo en el primer siglo, así lo hace en este siglo. Vamos a ver, pues, cómo es que actúa el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué vamos a esto? ¿Por qué pensé en Romanos capítulo 8? Porque les dije, hermanos, hagámoslo en Romanos capítulo 8. ¿Por qué lo pensé? Porque no hay un lugar en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, donde se explique de una forma tan clara la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en sí, la obra del Espíritu Santo es santificarnos. Y es de lo que habla el capítulo 8 de Romanos. Entonces vamos a ver acá la obra del Espíritu Santo en el discípulo, es decir, en cada uno de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Va a hacer dos cosas. Primero, consuma la salvación. ¿Cómo así que consuma la salvación? ¿Qué entienden ustedes por esto, hermanos? Cuando digo que el Espíritu Santo en el discípulo consuma la salvación. Que nos sella, porque nosotros hacemos nuestro pedido de perdón, nuestro arrepentimiento genuino, nuestra aceptación de nuestro Señor Jesucristo, basado en todo lo que sabemos que debemos creer de Él y todo lo que creemos de Él. Y de allí, Él consuma nuestra salvación cuando entra en nosotros y nos sella. Yo pensaría que es eso. ¿Alguna otra idea? Nos marca como propiedad de Jesucristo. Nos marca como propiedad de Jesucristo. Entonces, momento que nos bautizamos.
Él nos sella, somos como somos sellados con el Espíritu Santo. Ok. Por eso es la consumación de la salvación. ¿Qué es lo que va a ver Dios el día del juicio final? ¿Quiénes tienen el Espíritu y quiénes no tienen el Espíritu? Ese sí es simple. El que tenga el Espíritu se salva. El que no se salva. Entonces, se dice que consuma la salvación es por esto. Porque en el momento que nosotros entramos a las aguas del bautismo con un convencimiento pleno de lo que estamos haciendo, morimos a nuestros pecados, recibimos el perdón de los pecados y cuando salimos de las aguas del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo como regalo, que es todo lo que ustedes han dicho, nos sella, nos marca, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo, consumar, concluir nuestra salvación. Pero hace otra cosa, perfecciona nuestra salvación. Eso es el proceso de santificación. Este es el proceso de santificación. El Espíritu Santo va a perfeccionarnos día a día. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso de santificación o la perfección de la salvación? Hasta que moramos y estemos eternamente con nuestro Señor. Hasta que moramos. Por eso, cuando Juan le escribe el Apocalipsis, dice que la importancia, o recalca la importancia de perseverar hasta la muerte. No es, hermanos, y quiero que me entiendan, no es simplemente decir, es que yo tengo la salvación. Amén, tenemos la salvación, pero esa salvación tiene que ser perfeccionada. Siempre hemos hablado de que cuando comenzamos el bautismo, cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, nuestra vida espiritual, cuando recién salimos de las aguas del bautismo, ¿qué somos nosotros? Bebés espirituales. Niños, bebés espirituales. Por eso el apóstol Pedro dice, desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, el proceso de santificación va a durar toda mi vida. ¿Hasta qué? Hasta que yo muera o hasta que el Señor venga. Hasta ahí va a durar. Pero entonces eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Va perfeccionando cada día, nos va perfeccionando. Yo sé que a veces miramos por el retrovisor de nuestras vidas y decimos, bueno, pero es que llevo tanto tiempo en la iglesia y todavía estoy luchando con esto. Pues eso es lo que es el Espíritu Santo, perfeccionándonos cada día. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque, digámoslo así, por decirlo de algún modo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no es como en los videojuegos. ¿Qué pasa en los videojuegos? Pasamos un nivel, vamos a otro nivel que es un poco más difícil, ¿cierto? Pero ya no. De pronto podemos regresar en algún momento de nuestras vidas, de pronto pudiésemos regresar a un nivel como inferior, porque eso no es por niveles, la lucha es diaria, ¿sí? Y nosotros somos seres que somos emocionales y nuestras emociones varían bastante. O solo las emociones mías varían bastante. ¿A alguien más le varían las emociones? ¿Qué me dicen ustedes? Amén. Bueno, yo creí que yo era el único bicho raro que le varían las emociones constantemente, pero a todos los seres humanos nos varían. Entonces, mire, eso es lo que hace, ¿qué es la obra si fuéramos a resumir, qué es la obra del Espíritu Santo en el discípulo? Consumar la salvación y perfeccionar la salvación. Pero el Espíritu Santo también tiene una obra en el no creyente. ¿Cuál creen ustedes que será la obra del Espíritu Santo en el no creyente? Ninguna. No, sí Ninguna. tiene el papel de tocarle para abrirle el entendimiento para que pueda primeramente comenzar a entender y aceptar a Jesucristo. Porque si no es tocado por el Espíritu Santo, nunca va a aceptarle. Muy bien. O sea, la obra del Espíritu, sí hay una obra que hace el Espíritu Santo en el no creyente. Nosotros podemos decir todo lo que podamos decir de la manera como lo podamos decir, pero si el Espíritu Santo no obra en esa persona, en ese no convertido, en ese no creyente, no, sencillamente va a tener información, pero no se va a mover a aceptarla. Ajá. Entonces, en el no creyente, el Espíritu Santo lo que hace es guiarlo a la salvación.
Si nosotros miramos el cuadro que tenemos en la pantalla, ¿qué común denominador hay en la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el común denominador? Salvación. Salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que el común denominador sea la salvación? Porque eso es lo más importante, lo que... Okay. Esa es la base de la... Si Dios... Por eso Cristo vino, la salvación. Miren, hermanos. Porque es el propósito de Dios. Exactamente. Si Dios quiere hacer algo en la vida de los seres humanos, es esto. Salvación, salvación, salvación. Ese es el propósito. Ya lo que venga de ahí en más es pura añadidura. Mire, no encuentro un ejemplo en la Biblia, trazando bien las escrituras, que diga que la obra del Espíritu Santo es la prosperidad económica del creyente. ¿O ustedes lo han visto en alguna parte? No. No, hermano. ¿No? Ok. Tampoco vemos que la obra del Espíritu Santo sea hacerle el camino más fácil al creyente, que no tenga dificultades. Es así que no. Esa menos, ¿cierto? Esa mucho menos. Sí. Entonces, hermanos, mire, la obra del Espíritu Santo con la humanidad en general está directamente relacionada con la salvación. Si es un no creyente, guiarlo a la salvación. ¿Cómo así? Ay, hermano, pero ¿cómo así? ¿Y el Espíritu Santo cómo lo guía? A ver, hermanos, realmente, cuando nosotros predicamos a un inconverso o como lo estoy haciendo en este momento, enseñando a la iglesia del Señor, pues yo le pido mucho a Dios durante todo el día y siempre la oración es que el Señor a través de su Espíritu hable a través de mí. Yo no quiero decir mis palabras, yo no quiero decir lo que yo pienso, lo que yo creo. Yo quiero decir lo que la Biblia dice, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros salimos a evangelizar, es el Espíritu Santo el que, como dijo el hermano Daniel, va a tocar a esa persona. Es el Espíritu Santo el que le va a decir a esa persona, de alguna forma, va a hacer que esa persona se detenga, nos preste atención, ¿sí? Porque si no es así, o sea, no hay un método, hermanos. Realmente no tenemos un método que sea probado y comprobado que, esta es la forma de hacer que las personas obedezcan el evangelio. No. Y muchas veces nosotros caemos en ese error de creer que tenemos formas o fórmulas. Y empezamos, pero es que a ver, voy a poner un ejemplo así muy sencillo. ¿Cómo se evangelizaba hace 20, 25 años? Yendo de casa en casa, hermano. Yendo de casa en casa o repartiendo volantes. Amén. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas personas han llegado a los pies de Jesucristo por un volante? Muchas, ¿verdad? Muchas, muchas. Muchas. Ahora, personas. la pregunta es, en la actualidad, en nuestro hoy y en nuestro ahora, En nuestro COVID. ¿será el tema de los volantes, de los flyers, lo más óptimo para evangelizar? ¿Qué creen ustedes? Todo método, Sí, mientras el Espíritu Santo lo quiera usar, cualquier muy cosa bueno. va a ser usada. Ok, sí, Daniel, pero vamos a hacer un momentico a un lado, vamos a mirar la realidad. Voy a hablar de la realidad en Colombia. Voy a hablar de la realidad en Colombia, voy a hablar de la realidad en una ciudad como Medellín. Les voy a pedir el favor, hermanos, que por favor apaguen sus micrófonos. No me quiero salir de la presentación para no tener el retorno. Yo me voy a encargar de los micrófonos. En una ciudad como Medellín, en el centro de Medellín, a usted en el espacio de 1 cuadra y media, 2 cuadras, le pueden entregar aproximadamente de 20 a 25 volantes diferentes. Wow. Promocionando cualquier cantidad de cosas. Desde ropa y zapatos, lugares donde prestan dinero, alimentos y sitios de prostitución.
La gran mayoría de personas en una ciudad como Medellín recibe el volante, recibe el flyer por educación, pero ni siquiera lo mira. Entonces yo pregunto, bueno, pero muchas personas llegaron a la iglesia en Medellín por los volantes hace 20 años. Entonces lo seguimos haciendo, pero si la cosa ha cambiado un poquitico, ¿no creen ustedes que nosotros también deberíamos de cambiar el método? Claro, es mejor Por hablar. supuesto, pero también ahora una Mira, cosa, ya en oye, Colombia no tienen la burundanga que yo, por ejemplo, yo en Ecuador no te acepto ningún flyer de nada. Aquí se lo acepto a cualquiera, pero en Ok, Ecuador yo no le acepto un aquí, documento. pues sí tienen burundanga y todo, pero normalmente aquí, como te digo, te hablo por el centro de Medellín y así mismo es el centro de Bogotá. Te entregan volantes de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Créeme que en 2 idas al centro tú puedes recoger 1 libra de papel de reciclaje. Y la gente lo mira así. O sea, estoy haciendo una comparación, y esa comparación que la estoy haciendo más desde una perspectiva de lo que se hace, por ejemplo, en las empresas. Entonces ya las empresas en Colombia no quieren invertir mucho dinero en flyers, en volantes. ¿Por qué razón? porque para eso están Porque las redes. la gente, ¿qué hace? Recibe, no mira, lo arruga, lo bota. Entonces, ¿a qué público estamos llegando? Es la pregunta que se hace la gente de mercadeo. Y ya Ferni por allá dijo, para eso están las redes sociales. ¿A cuántas personas podríamos nosotros impactar por nuestras redes sociales? ¿Qué creen A ustedes? muchos, Muchísimas a más. muchos. A un montón, no, que ni siquiera conocemos. Ok. Entonces, es lo que yo digo. No hay un método. Todo lo va a hacer, ¿qué? Todo es obra del Espíritu Santo, que está buscando en el propósito de hallar la salvación. Entonces, ¿nos queda claro cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo siempre va a estar ligada a la salvación del ser humano. En el no creyente lo va a guiar a la salvación. En el discípulo es lo que consumo sella su salvación y lo que día a día perfecciona su salvación. Amén. Amén. Ok. La obra del Espíritu Santo es una guía proactiva y una iluminación positiva que no permite que el discípulo sea pasivo, trayéndole consuelo, dándole fe y resolución y permitiéndole buscar que Dios le perfeccione. Okay. ¿Ustedes entienden este término que estoy señalando acá con el cursor? Pasivo. ¿Cómo entienden ustedes este término? Quieto. Uno que no vaya solo a calentar banca en la iglesia. Entonces, me gusta esto. Es una guía proactiva. Hermanos, cuando uno de corazón, cuando uno de realidad está buscando hacer la voluntad de Dios, uno no se puede estar quieto. En algún momento hice una pregunta, no sé si se las hice a ustedes, pero yo preguntaba, ¿qué es lo único que uno no hace por amor? ¿Qué piensan ustedes? Hacerle daño al que ama. Hacerle daño al que ama. Hermano Alejandro, usted levantó la mano, cuénteme, ¿qué va a decir? Bueno, yo creo que estamos dialogando sobre las diferentes maneras de cómo han cambiado las cosas, ¿sí? Sí. Yo sigo orando también en diferentes maneras, en diferentes formas. Claro. Sí. Y, por ejemplo, este medio que tenemos, yo veo que varios que no habíamos alcanzado, varias personas, no habíamos alcanzado varias personas que están escuchando la palabra del Señor, que apenas la están escuchando, hermanos de hermanos o esposos. Entonces, hay que mirar qué es lo mejor y ensayar diferentes métodos. Claro que sí. Así es. Por eso dice que el Espíritu Santo es una guía proactiva. Nosotros nos tenemos que estar
moviendo, tenemos que estar, a ver, activos, moviéndonos. Entonces les hacía la pregunta que qué es lo único que uno no hace por amor. Y Daniel dijo, hacerle daño a la persona que uno ama. Muy bonito, pero supieras cuántas desilusiones amorosas ha tenido la gente por eso. Beatriz, te escucho. Lo que a uno no le gusta, Lo que a uno no le gusta, bueno, lo podría hace ser. por cumplir, pero no con amor, amor, no. No, pero ¿qué es lo único que uno no hace por amor? Cuando uno realmente ama, ¿qué es lo único que uno no hace? Hacer daño. Vuelvo y te digo, mucha gente la han amado y a veces dañamos a las personas que amamos. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué es lo único que uno no hace por amor, cuando realmente ama? No, mentir. A veces la Yo gente pienso miente. que dar la vida, ¿Cómo? dar la vida por el otro, porque uno puede decir, yo sí doy la vida por él, pero si se llega al caso, falta ver qué tan cierto sea. Ahí sí del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿o qué? Pero Vean, hay muchos hermanos. que matan por amor. Sí. Dijera, Realmente, ahí vienen por ti. realmente, lo único que uno no hace por amor es nada. En serio, O sea, uno por amor puede hacer todo. todo. Ok. Lo único que uno no hace es nada. O sea, lo único que uno no hace por amor es quedarse manicruzado, quedarse quieto, porque ama. ¿Sí me hago entender? Ujú. Cuando uno ama, cuando una persona está enamorada, uy, llueva, truene, relampaguee, caigan rayos, haya sol, lo que sea, como esté el clima. Nos atravesamos en medio de una nevada, en medio de un huracán, ¿sí? Con tal de hacer algo por esa persona que decimos amar, ¿no? Entonces, por eso es que la guía del Espíritu Santo es una guía proactiva y una iluminación positiva y no nos permite estar pasivos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando el Espíritu Santo obra en los discípulos, están contentos y preparados, están dispuestos a obedecer y son felices de humillarse. Y aunque sufran y sean frágiles por dentro, tienen la determinación de cooperar. Sufren voluntariamente, pueden obedecer y la voluntad humana no nos domina. Ujú. Esto es lo que nosotros, este es el objetivo al que nosotros tenemos que llegar. Está muy Para bueno tener eso. una plena comprensión de esta realidad, vamos a mirar en detalle el capítulo 8 de Romanos, pues no hay otro lugar que muestre con tanto detalle la obra del Espíritu Santo en el discípulo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer Romanos 8, 1. ¿Quién lo tiene en la Reina Valera? Por favor, que lea Romanos 8, 1. Yo lo leo. Ok, hermana Diana, muchas gracias. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Dice la Romanos 8.1 de la Nueva Versión Internacional, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, condenación. Aquí vamos a en este versículo vamos a encontrar dos palabras. La primera de ellas es condenación. ¿Qué es la condenación? Es la sentencia del juez y el otorgamiento de la ejecución. Eso es una condena, ¿no? En términos legales, eso es lo que es una condena. Yo estoy escuchando, una persona puede ser sindicada de un delito, pero ¿cuándo va a empezar él a pagar eso? ¿Cuándo va a decir él que está en estado de condenación? ¿Ustedes saben cuándo? Cuando el juez dice, usted es culpable y otorga la ejecución de la pena. Pero es que esa persona ya llevaba, no sé, X cantidad de tiempo en la cárcel. Sí, pues ese tiempo que ya lleva en la cárcel se lo van a restar al tiempo que el juez otorgó de condena.
en la ejecución de la pena. Entonces, dice que no hay ¿qué? Ninguna condenación. Por lo tanto, no hay ninguna condenación. Es decir, que para el discípulo del Señor no va a haber una sentencia de un juez ni un otorgamiento de la ejecución de una pena. ¿Quién sabe la razón de por qué no va a haber eso? Por estar en Cristo. Porque Cristo es nuestro abogado y es quien nos compró. Ok, esa es la Porque palabra Cristo, clave. Cristo nos redimió. Nos redimió, nos compró. Es decir, en el contexto de Romanos, en capítulo 6, se habla de la justificación. ¿Y qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Encontrarnos justos. Ser declarados. Ser declarados justos. Ser declarados justos es la justificación. Entonces, ¿por qué nosotros no estamos esperando una condenación? Porque nosotros ya Fuimos absueltos. fuimos absueltos, fuimos declarados inocentes. Ay, hermano, pero yo soy culpable. Sí, pero Jesucristo pagó por ti. Entonces, lo primero que dice es que no va a haber condenación. Y lo otro que dice es a los que están... ¿Cómo, hermano? Espera. Hermano Saúl, ¿ibas a decir algo? No, yo creo que está ocupado en algo. Le voy a poner mute. Ya le hice mute. Ok. Entonces, en Cristo. ¿Qué es eso de en Cristo? ¿Cómo entendemos esto? Que ya la sangre de Cristo nos reviste, o sea, estamos revestidos de su sangre, porque por eso Él murió por nosotros. Porque estamos comprados con esa sangre preciosa. Sí, pero el texto no dice que no hay ninguna condenación para los que Cristo compró. El texto dice no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. O sea, para los que ya pertenecemos a Él, que estamos bajo su dominio, bajo su reino. Es nuestro Señor, nuestro Rey. Sí. ¿Alguien más? Porque no estamos bajo la ley. Ok. Bueno. Vamos a mirar. La palabra en Cristo da a entender una colocación, un lugar, el lugar donde se encuentra el discípulo. Entonces, mis hermanos, sí, este era el fin de la presentación. Dejar de compartir y ahora sí los voy a mirar. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Nos está dando un lugar, nos está acomodando en un lugar muy especial. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia en el uso de la preposición? ¿Por qué utilizar la preposición en y no la preposición con? ¿Qué piensan ustedes? ¿Entienden la diferencia de en y con? Viviendo en la vida en Jesucristo. No y si yo digo viviendo la vida con con Jesucristo, ¿estoy diciendo lo mismo? No estamos con Él en ese momento. Estamos viviendo en Él. Bueno, ¿y cómo hacemos para vivir en Él si no estamos con Él? Porque no vamos de la mano con Él, no estamos caminando así físicamente con Él. Vamos espiritualmente. Entonces yo puedo decir que estoy con Él espiritualmente. ¿Podríamos decir que estoy con Él, que estamos con Cristo espiritualmente? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, podemos decirlo. Y está bien dicho. O sea, no hay está problema. bien dicho, pero en Él es mucho más fuerte. Es interiorizarlo. Ok. Ese es el punto del uso de la preposición en y no la preposición con. Porque yo en este momento, para que ustedes miren, yo puedo decir, yo estoy con mi mamá. ¿Sí? La tengo aquí, a mi lado. Pero yo no puedo decir, estoy en mi mamá. ¿Sí? Nosotros, entiendan bien lo que voy a decir. Vamos a explicar. Quiero hacerme explicar bien. Nosotros no estamos con Cristo. Pero cuando digo que no estamos con Cristo,
física o espiritualmente, no es porque no estemos a su lado. O sea, con es estar al ladito. Puedo estar muy pegadito, pero estoy al lado, ¿no? En es como que estoy metido, introducido en Cristo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo acá es que la única forma, fíjense muy bien, la única forma de que no haya una condenación para un discípulo es que ese discípulo esté en Cristo, esté metido en él. Ese es el objetivo. Si yo estoy con Cristo, ¿puede haber riesgo de condenación? ¿Qué creen ustedes? Sí. No. Ya Ferne dijo sí, Beatriz dijo no. ¿Por qué no se ponen de acuerdo las dos? Pues que ustedes viven en la misma casa. Me queda muy difícil, pues. Pero no está, pero es En la que no misma- estamos en, estamos con. Con Cristo. Ok. Escuchen la pregunta. Hay la probabilidad de que una persona que esté con Cristo quepa la posibilidad de que para esa persona pueda haber alguna condenación. Mi mamá dijo que sí. Sí, La hermana Ana Castro está diciendo que sí. Yo pensaría ABB que también. 2020, O sea, si dice que sí. yo tengo que elegir, yo diría que sí. Sí. Daniel dice que sí. No, Sí. ganó el sí, pues. Ganó el sí. A ver. Te lo voy a explicar, hermanos. O sea, les voy a decir, sí hay una posibilidad de que alguien que solamente o que solo esté con Cristo pueda llegar a sufrir condenación. Y les voy a poner ejemplos, obviamente, ejemplos del Antiguo Testamento. Ejemplos del Antiguo Testamento en vida de Jesús. Pregunta fácil. La de Judas. Judas, ¿estuvo con Cristo? Por casi 3 años, ¿no? Sí. Estuvo con Cristo. Y conocemos el final de Judas. Muchas personas en vida de Jesús estuvieron con Jesús. ¿Cuántos fariseos comieron con Jesús? Muchos. Aparte como que eran pegajosos los tipos, ¿no? Porque a Jesús lo invitaba a alguien a comer y allá resultaban los fariseos también allá y que comiendo. No sé si ya su lunch, yo no sé qué llevaban o qué, pues, pero como que donde iba Jesús era comida comunitaria, ¿no? Eran buenos Era cena espías. Es que eran buenos espías. ¿sí? Entonces, mire, estuvieron con Jesús. ¿Y cayó condenación sobre ellos? Sí. Sí. Cuando un cristiano, hermano, lo que va a decir, cuando un cristiano se conforma, o cuando, no va a decir cuando un cristiano, cuando una persona se conforma únicamente con estar con Cristo, su salvación corre peligro. Esto no es de maestros. Es la necesidad de entrar en el maestro. ¿Por qué razón? Volvemos al ejemplo triste de Judas. O pongo el ejemplo triste de Judas. ¿Estuvo con Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Judas estuvo con Jesús? Sí. sí, ¿Aprendió de Jesús? sí. Sí. No. Sí. Él tuvo que haber aprendido. Es más, Judas aprendió tanto de Jesús que cuando a Jesús lo están ungiendo con un perfume carísimo, un perfume de nardo carísimo, Judas es el que dice, ¿y por qué este perfume no se vendió en 300 denarios y se le dio de comer a los pobres? ¿Sí? Entonces mire que Judas sí aprendió, pero no estuvo en Cristo. La clave, hermanos, está en tener una relación íntima, estrecha y personal con Cristo. Eso es lo que me va a hacer estar en Cristo, porque no hay que ninguna condenación, ningún juez va a dictar sentencia, va a ejecutar una sentencia para los que están en Cristo.
no para los que están con Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí llego al punto? Es Sí. eso. No es para los que están al ladito de Cristo. ¿Quieren que les digan palabras del mismo Jesús? ¿Quiénes son los que están al ladito de Cristo? Allá en Mateo, cuando Jesús empieza a decir que el día final el Señor va a agarrar a sus ovejitas y les va a decir, vengan para la derecha, a sus cabritos a los cabros los va a poner los va a poner a la izquierda, y le va a decir a los de su derecha, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve necesidades y me socorriste, estuve preso y me visitaste, ¿sí? Y ellos van a decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hicimos por ti? ¿Cuándo te vimos en esa situación? ¿Y qué les dice el Señor? ¿Cuándo lo hicieron a uno de estos más pequeños? Y a los de la izquierda les dice, ustedes no, porque ustedes no lo hicieron. Y ellos van a preguntar, Señor, ¿pero cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo estuviste preso que no nos dimos cuenta? Y dice, cuando ustedes no lo hicieron a estos más pequeños, a mí no lo hicieron. ¿Cuál es la diferencia? No eran los que estaban con Cristo. Se lo hicimos a los que estaban en Cristo. Por eso, cuando nosotros servimos a un hermano, no estamos sirviendo a un hermano. ¿Saben a quién estamos sirviendo? Estamos sirviendo a Cristo. Hermano Jesús Sotolongo levantó la mano. Cuéntenos, por favor. Sí, mire, una cosa que quiero yo decir, no, es acerca, porque a veces que damos muchas clases acerca del Espíritu Santo y todos sabemos, todos lo sabemos, todas las cosas acerca del Espíritu Santo. Lo que sí no sabemos es que para que nosotros podamos estar en Cristo, tenemos que dejar de ser nosotros y dejar que Cristo viva entre nosotros. Así es la única manera en que nosotros podemos estar en Cristo. Si no lo hacemos así, no vamos a estar en Cristo nunca. Y vamos a estar estudiando, y vamos a estar aprendiendo, y nos van a estar enseñando, pero si no dejamos de ser nosotros y dejamos que Cristo verdaderamente vive entre nosotros, así no hablen, no den 500 clases o 4,000 clases, no vamos a comprender nada. Amén. Muy bien. Por eso les dije, esa es una de las 5 cosas que el Espíritu Santo hace en la iglesia, transformar a la iglesia, transformarnos. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos todo aquel que no quiera tener riesgo de condenación, tiene que estar en ese lugar. ¿En cuál lugar? En la iglesia. En Cristo. En Cristo. No es en la iglesia, ¿sí? No es en determinado. El único lugar donde nosotros estamos seguros de no tener condenación es en Cristo. Pero, ¿cómo logramos estar en Cristo? Pues ya el hermano Jesús Sotolongo nos dijo, pero vamos a seguir desmenuzando el capítulo 8 de Romanos para poder tener más claridad y dejar que sea el Espíritu Santo transformándonos en este estudio. Me dice el hermano Herrera, estar en Cristo es sumergirnos vuelvo a abrir el chat, o impregnarnos en él. Sí, es dejarnos llenar. Recuerden, nuestro objetivo es estar en Cristo si queremos tener una salvación asegurada. El que no quiera tener la salvación asegurada, el que esté ahí, bueno, juguemos un 50-50, un 70-30, te puedes quedar con Cristo, pero es tu decisión. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿el que está con Cristo puede tener la salvación y estar con Cristo y no estar en Cristo? Va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Lo que pasa es que va a ser muy difícil porque es que cuando solo estoy con Cristo, o sea, como si estoy al lado de Él, no hay la garantía para los que están dentro de Él. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. A ver si me hago entender. Resulta y sucede que viene, primero voy a aclarar que esto lo vi en un capítulo de una serie animada, lo que voy a explicar, ¿sí? No tengo la menor idea qué es cómo se vive un tornado o un huracán. Pues gracias a Dios vivo en una ciudad que está rodeada de montañas, entonces aquí huracanes nunca.
¿sí? Pero una vez vi en una serie animada que en Springfield iba a haber un tornado, iba a pasar un huracán. Entonces todo el mundo empezó a tener predicción y todo. Y había alguien que tenía un búnker. ¿Quiénes iban a estar a salvo completamente, iban a estar seguros de que no les iba a pasar nada? Los que están dentro del búnker. ¿Del búnker? Hermano, yo me puedo hacer al lado del búnker y que de pronto no me pase nada. Sí, puede ser. Hay alguna probabilidad de que no te pase nada. Es más alta la probabilidad de que te pase a la probabilidad de que no te pase. ¿Sí? Por eso, nosotros no podemos conformarnos con simplemente estar con Cristo. Nosotros necesitamos estar en Cristo, dentro de Cristo. Es el lugar seguro. El lugar donde está 100% garantizada tu salvación es estar en Cristo. Amén. ¿Sí? Ahora, una segunda pregunta con respecto a eso. Supongamos que tienes la salvación porque estás en Cristo. ¿Puedes salirte de esa salvación? ¿El que ya está en Cristo podría salirse de esa salvación? Sí. ¿Puede perder su salvación? Sí. Claro. O sea, recuerden que la obra del Espíritu Santo es perfeccionar nuestra salvación. Y nosotros, mientras estemos en este cuerpo, nosotros tenemos que luchar por estar en Cristo y no salirnos de ahí. El problema con nosotros, los seres humanos, ¿cuál es? Que nosotros nos encanta tener plan. Dios tiene plan A. Y a nosotros nos encanta tener plan B, C, D, E, F, G, Z, A, B, toda la tabla de Excel en planes. Y siempre creemos que tenemos una mejor ruta, siempre creemos que tenemos algo mejor de lo que Dios tiene. Es tan simple, hermanos, como decir, el deseo de Dios para garantizar nuestra salvación es que nosotros estemos en Cristo. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en Cristo, el Espíritu Santo va a seguir perfeccionando nuestra salvación. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta o nos gusta hacer cosas que a Cristo no le gusta hacer. Entonces, es ahí donde una persona que está en Cristo, si se descuida, puede perder su salvación. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice, el que crea que esté firme, fíjese de que no se vaya a resbalar. Beatriz, ¿estás levantando la mano para preguntar? Sí, yo. Ok, pregunta. Eso es que yo estoy muy confundida con la parte de donde habla de la predestinación. Ok, eso va a ser otro tema. ¿Sí? Bueno. Eso va a ser otro tema, pero así. Respuesta en un 2x3. Lo predestinado no es el individuo como tal. Lo predestinado es el lugar donde iban a estar los salvos, que es en Cristo, es decir, en la iglesia. Eso es lo predestinado. Pero eso ya estaba listo. Pero es que Sí, él, claro. él ya sabe quién se va a salvar y quién no. A ver, nosotros no podemos confundir la omnisapiencia de Dios con la predestinación. Pero es que igual él sabía que a Adán y Eva le iban a embarrar y él ya tenía el plan de Jesucristo. O sea, él ya sabía eso. Igualmente él ya sabe quién se va a salvar. Igual nosotros no nos podemos descuidar porque sabemos que depende de nosotros. Ya. Es tan simple como esto. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar, sí. Pero Adán y Eva no estaban predestinados a pecar. Fue la elección que ellos quisieron tomar. Eso se llama libre albedrío. Vuelvo y te digo, la omnisapiencia de Dios, Dios en su omnisapiencia sabe quién se va a salvar. Claro que Dios sabe quién se va a salvar. ¿Cierto? Sí. Lo que no tiene Dios es, un ejemplo, Jesús Sotolongo se va a salvar. Pero Alejandro Arango no. Ya. Y Jesús Sotolongo puede vivir como él quiere vivir. Ese fue el tema de la predestinación de Juan Calvino. Que Juan Calvino dijo, es que los salvos están predestinados a ser salvos independiente a cómo vivan. Pues yo no veo en la Biblia que se diga que alguien puede ser salvo viviendo como quiere vivir. No puede vivir en pecado, porque si vive en pecado no va a Juan haber Calvino sigue enseñando así. Juan Calvino dijo, usted está predestinado para salvación. Haga lo que le dé la gana. Es un falso evangelio. Viva como usted quiera porque usted va a ser salvo. Yo estoy predestinado a condenación. Puedo ser más bueno que el pan. Puedo ser el mejor cristiano del mundo, pero vos ya estás predestinado a condenación.
Eso no es la justicia de Dios. Entonces, lo predestinado, cuando se habla de la predestinación, que fue Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, era que el lugar donde iban a estar los salvos. ¿Y ese lugar se llama cómo? Pero es que él ahí dice, a los que llamó, a esos también justificó. Ay, no, ya Ferni, pero usted me está leyendo, estoy en el versículo 1 y usted ya va en el versículo 28, en el versículo 29. Usted dijo Romanos, yo leí todo Romanos 8. No, venga, usted leyó todo Romanos. 8. Todo. Ah, no, porque ya que dijo que leyó todo Romanos, yo ya le iba a decir, vení, ¿qué pasó con el capítulo 2? Entonces, ¿cómo acomodas el capítulo 2 a eso de Romanos 28? No se preocupe. Deje que lleguemos a Romanos capítulo 28. Bueno, primero necesitamos entender todo esto para poder entender que a los que llamó a estos también justificó.